Bueno, acabamos viendo este mapa diciendo que estas dos son las dos regiones donde fundamentalmente trabajó Jesús, ¿no? Entre Galilea y Judea, ¿no? Saben que en los evangelios había Herodes, cuando este tiempo, y haremos alguna lectura a lo mejor algún día de estos días, cuando Pilatos manda a Jesús a Herodes, es porque se entera que Jesús es de Galilea, de Nazaret. Y entonces Herodes gobernaba aquí. Herodes era un rey que había puesto, un gobernador que había puesto bajo el dominio romano aquí en esta zona de Galilea. Y su hermano Felipe, al que Juan el Bautista acusa de que le había quitado a Herodes su mujer, él gobernaba en Iturea. Eran dos de la familia de los Antipas, y uno gobernaba en Galilea y otro gobernaba en Iturea, ¿no? O sea, que estaban más o menos cerca. Y el Imperio Romano, bueno, en estas zonas dominaba ampliamente el Imperio Romano, pero el Imperio Romano también gobernaba en todos estos sitios. De hecho, Herodes no podía decidir sin el permiso de Poncio Pilato, que era el gobernador general. Y como ven, aquí abajo había ciudades como Betania, Betfagé está al lado, Jerusalén, Jericó, Efraín, Belén, o sea, toda esta zona muy cercana. Y aquí arriba es donde también vivían muchos de los discípulos de Jesús, y Jesús hizo muchos milagros, o predicó mucho, pero la gente no le hizo caso. En Betsaida, en Betfagé, que está por aquí al lado, en Cafarnaún, en Magdala, de donde era, en Tiberias, Caná, Nazaret, Naim. Y como mencionaremos hoy, pero que vamos a llegar, fijaros que Tiro y Sidón estaban en otro país. En aquel tiempo era Fenicia, hoy en día sería el Líbano, ¿no? El monte del Golán en el Líbano, ¿no? Porque Jesús dice que si los milagros que se hicieron en esta zona se hubieran hecho en estos países que no eran judíos, ellos se hubieran arrepentido mucho antes, se hubieran creído el Evangelio más que los israelitas. No me pasa la pantalla, Gabriel, no sé. Vale, tú la pasas ahí, perfecto. ¿Esta es la siguiente? No, aquí. En Lucas 10, 1 a 7, dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, las ciudades donde Jesús decía, bueno, ahora voy a ir a Betania, o ahora voy a ir a Nazaret, o ahora voy a ir a Tiberias, mandó a los discípulos ir por estas ciudades. A 70, como veis, no eran los 12. Recuerden que en el capítulo anterior hizo una comisión a los 12, pero ahora hay 70, porque con Jesús había mucho más que los 12 que lo seguían. Estos 12 fueron los que fueron reconocidos como apóstoles. Versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de nuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Bueno, lo primero que le dice el Señor a estos 70 es rogad al Señor, es decir, orad. Orad. Cuando el Señor nos envía algo tenemos que orar, es decir, decimos, el Señor nos envía, Señor, tú me envías, lo hago en tu nombre, pero la oración siempre es el punto de partida de la vida del creyente.
No todos los creyentes tenemos dinero para ofrendar, porque hay gente que está pasando por diferentes crisis, o la capacidad de ir a evangelizar, pero orar es algo que todos podemos hacer, ¿eh? La oración está al alcance de todos. El Señor advierte que ir a evangelizar no es un trabajo fácil. Os envío como ovejas entre lobos. En el caso del primer siglo fue literalmente así. La mayoría de los creyentes, o muchos creyentes, pues fueron ajusticiados como mártires. La verdad es que en este tiempo, en nosotros, alguien se puede reír, se puede burlar, pero gracias a Dios, en nuestro entorno, pues no hay peligro de que a nadie le hagan daño en ese sentido, ¿no? Otro aspecto les dice el Señor es que no tuvieran ningún tipo de codicia o de amor al dinero. No lleváis alforja ni bolsa. La alforja era, digamos, hoy diría, no lleves mochila con la comida, ni lleves la tarjeta, no tienes que llevar dinero. Y algo que llama la atención, dice, y no saludéis a nadie. Bueno, no saludéis a nadie no quiere decir que no podéis decir hola o adiós, pero ustedes saben que a veces cuando uno se pone a saludar se enreda y puede pasar un buen rato ahí saludando, no, no. El Señor te ha mandado una cosa, tienes que ir a hacer aquello. No te enredes por el camino, no pierdas el tiempo, ves a lo que tengas que ir. No sea cosa que se te enrede el tema y cuando quieras darte cuenta ya no ha pasado. ¿No os ha pasado alguna vez que dices, tengo que ir a ver a tal persona que está en el hospital enfermo y lo dejas 2 días y cuando vas al tercero ya se había ido? A lo mejor el Señor te lo había puesto en tu corazón hacía 2 días por algo. A veces esas cosas nos pasan, ¿no? Es decir, y tenemos que decir al final de su ministerio, cuando era aprender, cuando a Jesús, o sea, esta vez les dijo, ni Borja ni alforja, no llevéis nada, pero cuando iban a aprender a Jesús, en Lucas 22, 36, dice, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Una cosa era ir a evangelizar y otra cosa era sobrevivir. Los discípulos tenían que sobrevivir esos 3 días y los días siguientes, y entonces el Señor dice, no, prepararos para las cosas. Es decir, lo que vale para una vez no vale para siempre, o lo que vale para mí a lo mejor no vale para Luis, o lo que vale para Luis no vale para Vicente. Es decir, no te pensemos que el Señor quiere que todos hagamos todos la misma cosa. No somos el ejército que todo el mundo tiene que dar el paso al mismo tiempo. No, puede haber diferentes formas de servir al Señor según la visión del Señor, ¿no? Y en un momento el Señor les dijo, no llevéis nada, y sin embargo, en otro momento sí le dijo, ¿no? Comer y beber lo que os den, no ser exigentes, ¿no? Es decir, tener empatía. Creo que lo he contado alguna vez. Una vez fui con el pastor Panete, yo tendría 15 o 16 años, y fuimos a una casa muy humilde donde había una persona que estaba enferma y me dice, acompáñame porque vamos a hacer esta visita. Y en el centro de la mesa tenían un frutero y allí había una serie de frutas. Y la persona que estaba allí, la mujer que estaba allí, creo que habíamos ido a ver a su marido y orar por él, nos dijo, miren, tomen este tomate que está muy bueno. Bueno, aquel tomate estaba todo arrugado y la verdad que tenía un aspecto fatal. El pastor Manete vio la cara que yo puse y me dijo, pártelo por la mitad y cómetelo y dame la otra mitad. Así, despacito. Dice, y luego me explicó, si tú vas a una casa y te dan un tomate pachucho, te están dando lo mejor que tienen a lo mejor. Tú no puedes decir que ese tomate tiene mala... Ya sé que a lo mejor en tu casa no hubieras dejado, pero te han dado eso, tienes que comértelo. Porque si nosotros no nos comemos ese tomate, lo que vayamos a decir a la gente ya no le sirve para nada. Y tenemos que entender, si alguien nos recibe en su casa y nos pone una cosa, comer y beber lo que os pongan por delante. Y eso es importante a la hora de poder empatizar. Empatizar es ponerse en la piel del otro, ¿no? Y no podemos decir, no, yo es que en mi casa no como esto. Tú has llegado ahí en el nombre del Señor, pues en el nombre del Señor tienes que hacer, ¿no? Y dice, si te quedas en una casa,
No digas luego, uy, en esta casa sí que, este chalet sí que viviríamos bien. No, te has quedado en esa casa y te tienes que quedar allí. No podemos ir mirando por el ojo, sino mirando por las oportunidades que el Señor nos da. En esta vida todo es pasajero, ¿no? Se cuenta la anécdota de que él era un hombre de meditación, un hindú que estaba en Egipto, y mucha gente iba a su casa para que él les diera recomendaciones sobre cómo vivir sabiamente y esas cosas. Y fue un matrimonio a verle, y la casa era muy austera, él estaba sobre una esterilla, tenía un pequeño mueble, como una colchoneta en el suelo y 4 o 5 cositas más. Y el marido de esa mujer le dice, pero usted aquí no tiene casi nada, no tiene muebles, no tiene sillas, no tiene estanterías. Y aquel hombre le dijo, el sabio aquel, dice, ¿y usted tiene aquí? Dice, no, yo no tengo aquí porque yo estoy de paso. Estaban de turismo en Egipto, yo estoy de paso. Y el sabio le dice, yo también estoy de paso. Todos estamos de paso. Y acumular muchas cosas nos puede hacer despistarnos de lo que es el verdadero sentido de la obra de Dios. Mandó 70 el Señor. El número 70, los números en la Biblia muchas veces tienen un significado simbólico. 7 es un nombre que habla de la plenitud. Dios hizo la creación en 7 días. 7 días completó la creación. Para Dios el día de descanso también forma parte de la creación. Y 10 también es un número importante que habla de algo completo, de algo finalizado. Jesús dio 10 mandamientos, que es el resumen de la ley de Dios para nosotros. 70 es 7 veces 10 o 10 veces 7, por lo tanto forma dentro de esto. 70 fueron los ancianos que Moisés nombró en Israel para gobernar al pueblo. Números 11:16, Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. El primer oasis donde fue Israel en el desierto de Elim, Éxodo 15:27, tenía 70 palmeras. El exilio de Jerusalén, de Israel en Babilonia, duró 70 años, queriendo dar al Señor a entender que era un tiempo completo, era el tiempo para que ellos aprendieran que no podían estar sin Dios y que si eran rebeldes serían expulsados, lo que ocurrió en Babilonia. Jesús, además, no los envió de uno en uno, sino esta vez los envió de 2 en 2. Como dice Eclesiastés 4:9, mejores son 2 que 1. ¿Por qué son mejores 2 que 1? Porque pueden ir hablando por el camino. Porque si uno cae, el otro ayuda a levantarse. Para que no pase lo del buen samaritano, que luego veremos, ¿no? Si uno se cae, el otro lo puede levantar, ¿no? Y siempre es bueno evangelizar de 2 en 2, es decir, ustedes se fijan, los testigos de Jehová esto lo han aprendido muy bien también ellos, ¿no? Y no van de uno en uno. Eso no quiere decir que si estamos solos en el trabajo y nos da una oportunidad, pero salir a evangelizar tenemos que salir siempre de 2 en 2. ¿Por qué? Pues porque pueden uno atacar al hermano y entonces el otro está aquí. O mientras el hermano está hablando con la otra persona, yo estoy orando para que esa persona reciba el mensaje. Es decir, nos estamos apoyando uno y otro. Entonces, estas son cosas que luego tenemos que ir aprendiendo de la práctica. Y el mensaje que tienen que traer es, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Claro, hoy en día, si en España decimos se ha acercado a vosotros el reino de Dios, la gente no lo va a entender. Pero los israelitas estaban esperando el reino de Dios, estaban esperando al Mesías. Por lo tanto, para ellos sí era importante. Decir, se ha acercado el reino de Dios, quiere decir, el Mesías está aquí con nosotros. Por lo tanto, era preguntar, ¿cómo que el Mesías? ¿Dónde está el Mesías? Porque no lo hemos visto. Entonces, esa era la frase de entrada, ¿no? Es como cuando ponemos un folleto y el folleto pone mapa del tesoro, ¿no? ¿Qué es? Para que la gente diga, uy, mapa del tesoro, a ver dónde está el mapa del tesoro. Al final, el tesoro es el Evangelio. Pero entonces, se ha acercado al reino de Dios, en ese tiempo sí era un mensaje potente. Hoy en día
no podemos usar esta misma frase. Podemos usar otras frases. Podemos usar, yo estoy seguro que iré al cielo, ¿y usted? O yo estoy seguro que el Señor va a volver, ¿y usted? Y podemos usar otras cosas, pero no podemos usar esta frase del reino de Dios se ha acercado, porque no está contextualizada a nuestra realidad, ¿no? Y el Señor les dice que no se preocupen en tener éxito o fracaso. ¿Quién es el mejor evangelista? Tengamos en cuenta que estamos hablando de tiempos de Jesús. Hasta tiempos de Jesús, ¿quién fue el mejor evangelista? Jonás. Porque él consiguió que toda la ciudad de Nínive se arrepintiera, ¿no? En 3 días. ¿Quién fue el peor evangelista? Lo de mejor y peor entre comillas. Noé. Porque en 100 años no consiguió que nadie se arrepintiera. Sin embargo, para el Señor, la familia de Noé fue la que continuó con la estirpe. Y sin embargo, Nínive, 100 años después de Jonás, fue destruida, porque luego la gente se olvidó del arrepentimiento, ¿no? Es decir, pero que el éxito no está en que la gente se arrepienta o no se arrepienta. Nosotros, nuestra misión es predicar fielmente el Evangelio. Y luego el Señor ya juzgará a esa persona. No es el caso, pero yo evangelizo a el hermano. Lo evangelizo, hablamos, y él acepta al Señor, gloria a Dios, para gloria para el Señor. Pero si él o otro que aquí no acepta al Señor, pues el Señor lo juzgará. Nosotros habremos cumplido con la cosa. Y será más tolerante el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa persona. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no pudieron escuchar el mensaje de que Cristo Jesús había venido. Pero hoy en día a la gente le predicamos el mensaje de que Cristo Jesús ha venido y ha pagado el precio de la redención, ¿no? Jesús dice, ay de ti Corazón, ay de ti Betsaida. Estas son ciudades del círculo de arriba, del círculo de arriba de la zona de Galilea, me refiero del mapa aquel que empezábamos. Ay de ti Corazón, ay de ti Betsaida. Varios de los discípulos eran de Betsaida. Que si en Tiro y Sidón, las ciudades que estaban arriba, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades, hasta el infierno serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y al que a mí me desecha, desecha al que me envió. Aquí Jesús les da los 70 ejemplos de las ciudades que aunque Él ha hecho muchos milagros, que aunque Él ha hecho muchas sanidades, ha predicado muchas veces, varias veces le intentaron despeñarle por un sitio, apedrearle en otras ciudades. Es decir, y Jesús les dice que ni siquiera Él consiguió que estas ciudades creyeran. Y cada alma es responsable de la respuesta que da al Señor. Por lo tanto, después de la incredulidad de Betsaida, Corazín y la Capernaum, Jesús tiene unas palabras de honor para sus discípulos. Mirad, esto es algo que, fijaros, no se lo dice el Señor a los 12, se los dice a los 70. Por lo tanto, es una cosa que podemos apropiarnos como para nosotros también. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lo cual quiere decir que si somos fieles al Señor, estamos hablando de parte del Señor. Y cuando alguien me dice, Indalecio, no me marees más, no quiero saber más del Evangelio, pues yo sacudo el polvo de mis pies de esa casa o de esa persona o digo, vale, pues ya está, ya he hablado contigo 3 veces, 5 veces, no vamos a hacer, no, pues ya está, se ha acabado. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Orar por esa persona. Señor, que la palabra pueda producir arrepentimiento en este corazón. Pero no tenemos que estar ahí, sino dejar y que el Señor nos hace. Ahora, el que nos desecha a nosotros, está desechando a Jesús. La gente puede no saberlo, pero supongo que cuando haya
El juicio, el Señor le dirá, mira, aquel día te estuvieron hablando del amor, del perdón, de la misericordia, de la cruz, de la sangre, y todo eso, y tú dijiste, no, pero es que no eras tú, Señor, es que era índale. Bueno, yo te lo mandé y tú no le escuchaste. Este aspecto de encargo a los 70 nos lleva a ayudar a no idolatrar ningún ministerio por encima de los otros y saber que siervo de Jesucristo es lo que Dios quiere para nosotros. A todos les dice, el que me oye, el que os oye a vosotros, me oye a mí. Y el que os desecha, por lo tanto, salgamos de reconocimientos fuera de ser siervos del Señor. El reconocimiento más fuerte en el Nuevo Testamento es ser siervo fiel de Jesús. Por eso no entendemos el concepto católico de que existe el clero y el pueblo, ¿no? Y que solo el clero puede participar de según qué cosas del altar y que el pueblo no puede participar. Bíblicamente eso no existe, sino que todos somos hechos hijos de Dios. Por eso puede haber diferentes ministerios o cargas, puede haber ministerio de intercesión, puede haber ministerio de predicación, puede haber ancianos, puede haber diáconos, puede haber profetas, puede haber maestros, pero eso no quiere decir que los otros no puedan tener la misma dignidad que todos. Todos somos hijos de Dios con diferentes funciones. El regreso de los 70. Los 70 se fueron, igual que se fueron los 12 apóstoles, se acordaron que se fueron, cuando volvieron la gente los vio, Jesús tuvo que hacer el milagro de los panes. Ahora aquí la cosa, Lucas la relata más en secuencia. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Después de unas palabras de tanto reconocimiento como que el que os oye a vosotros, a mí me oye, el que os desecha, Lucas nos habla de que no caigamos en la tendencia de ser orgullosos, ¿no? Dice, aún los demonios se nos han sujetado, los enfermos se han sanado. Entonces Jesús trata de enfocar. Nosotros damos mucha importancia, imaginaros, y por supuesto que lo es, que viene un paralítico y empieza a andar, o un ciego empieza a ver, o una persona con cáncer es limpiada, pues claro que hay un motivo de gozo y de alegría. Pero a veces estamos demasiado enfocados en las señales, estamos demasiado enfocados en los hechos. Y el Señor dice que no perdamos la perspectiva. Por supuesto, todos queremos tener éxito, el que reparte folletos, el que es maestro en la escuela dominical, el que predica un mensaje, el que visita a los enfermos, pero tenemos ejemplos bíblicos que si desobedecemos a Dios seremos los más débiles de la tierra, como le ocurrió a Sansón. Sansón era un profeta ungido por Dios, ungido y elegido por Dios desde antes de nacer. Dios ya le dio promesa a su padre y a su madre, de que si ellos mantenían este hombre fuera del contacto con los pueblos pecadores, alejado del tomar alcohol, de comer alimentos prohibidos por el Señor, y como señal de su nazareato, de su entrega al Señor, no se cortaba el pelo, él sería el hombre más fuerte del mundo. Y realmente eso fue así. ¿Hasta cuándo? Hasta que desobedeció. Y cuando desobedeció, pues pasó a ser que un niño, cuando él ya estaba preso, un niño tuvo que cogerle de la mano y llevarle donde estaban las columnas del templo de Dagón, ¿no? Es decir, del hombre más fuerte a ser llevado, guiado por un niño. Es decir, no nos enorgullezcamos. No creamos que el hermano Indalecio o la hermana Margarita tienen tal don y son poderosos en el Señor. El poderoso siempre es el Señor. Las obras las hace el Señor. Si yo predico y alguien se arrepiente, imaginaros que yo predico y se arrepienten 30 personas, ¿no?
No, gloria al Señor. El que convence de pecado es al Señor. O se sana una persona, gloria al Señor. Primera de Pedro 5:5. Revestíos de humildad porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes. Lo que nos indica que el poder de hacer milagros o llevar almas a Cristo es inferior a recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Los dones sin la gracia de Dios están al servicio de Satanás, porque él, como imitador de Dios, mueve a hacer milagros para engañar. A veces habréis escuchado, no, vas a tal curandero o vas a tal casa que hay tal mujer, oye, y la gente sale sana de ahí. Sale sana, hay un don de sanidad. Y es verdad, y la gente lleva una radiografía con una enfermedad y hace la radiografía la semana siguiente y está sana. ¿Es un milagro del Señor cuando la gloria se la lleva un hombre o una mujer? No es un milagro del Señor. Eso es obra de Satanás. ¿Por qué no estamos de acuerdo con las procesiones? Porque se está adorando a un trozo de madera, de yeso, de escayola o de papel maché, porque en el fondo el Cristo de la Sangre, que es la imagen más venerada aquí en Mallorca, yo conocí a un pintor, escultor, a un artista, porque hace como 8 o 10 años, no recuerdo, pues una persona, porque no le había concedido un deseo, fue y tiró la cruz, tiró la imagen, con lo cual la cabeza se rompió la imagen. Y bueno, hubo mucho revuelo esa persona. Y ese artista me dice, no, ahora me han encargado que reconstruya, con fotos exactamente, y yo dije, pero ¿cómo lo vas a hacer? Dice, no, eso se hace con papel de periódico y una goma y tal, y se da forma a todo eso, y luego el tema es pintarlo bien, darle bien la forma, sombrear bien y tal. Digo, pero ¿cómo? Es algo tan... por eso cuando llueve tienen que esconder enseguida las figuras, porque algunas son de madera, pero otras son simplemente papel de este engomado, que por supuesto un buen artista pues, le ha dado su forma y tal. Claro, yo dije, pero... Y él me decía, pero fíjate, la gente luego va a venir, le va a poner velas. Claro, nosotros no podemos estar... ¿Qué hay detrás de esa imagen? Siempre está el diablo queriendo quitarle a Dios la adoración y queriendo ocupar su lugar. Ahora, el texto para mí trascendental de este recibimiento de Jesús es Lucas 10:20. No os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, lo grande que tenemos nosotros es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. En un libro donde nadie escribe sino solo Jesús y donde nadie nos puede borrar, ¿no? Nuestro nombre está en ese lugar donde solo Él escribe y donde nadie puede quitarlo, ¿no? Dos amigos se pelearon yendo por el desierto, ¿no? Y uno le pegó un puñetazo al otro porque iban discutiendo, le pegó un puñetazo. Y aquel cogió allí en la arena y escribió con el pie, mi amigo me ha golpeado, ¿no? Y siguieron andando. Pero siguiendo andando, ese mismo tropezó y se dio un golpe contra una piedra y se quedó semi-inconsciente. El amigo lo cogió, lo recuperó, y entonces aquel cogió un cuchillo y con un cuchillo grabó en la piedra, mi amigo me ha salvado. Dice, ¿por qué grabaste en la arena, mi amigo me ha golpeado, y ahora lo grabas en una roca? Dice, porque lo de que mi amigo me ha golpeado en la arena ya debe estar borrado. En cuanto ha pasado un poco de viento, la arena lo ha tapado. Pero esto de que mi amigo me ha salvado, quiero que lo lea todo el mundo. Por eso lo he grabado en la roca, ¿no? Y eso es una buena señal, ¿no? Es decir, nosotros somos pecadores y vamos a equivocarnos, pero que estemos inscritos en el libro de la vida, eso es para toda la eternidad, ¿no? Por eso el Señor dijo, bueno, lo importante no es lo que el Señor haga a través de ti, lo importante es lo que el Señor ha hecho contigo en el reino de los cielos, ¿no? Lucas 10:21.
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviendo a sus discípulos le dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es la primera y única vez que dice que Jesús se regocijó. Jesús se regocijó. Dice, en los evangelios dice 3 veces que Jesús lloró, pero se regocijó al ver la alegría de los discípulos, lo contento que venían, los 70, acordaros, estamos hablando de los 70, y que eran gente humilde, no eran los sacerdotes, no eran los levitas, no eran gente era gente humilde. Él dice, lo ha revelado a los niños, lo ha revelado a los más sencillos, a los más simples, y así se hace. Y el Señor se regocija en la sencillez. Eso no quiere decir que no tenemos que estudiar, estamos estudiando la Biblia, pero que sepamos que es por la revelación del Señor que vamos a poder crecer en nuestras vidas. Que los débiles y humildes reciben la salvación, mientras que los sabios y entendidos, que estaban allí mirando a ver si Jesús era o no era, pues realmente el Señor es así. Dice, escondiste estas cosas de los sabios e entendidos. Es decir, para unos la salvación está escondida y para otros es revelada, lo cual es un tema que a veces debemos entender, porque claro, si el Señor lo ha escondido a unos, son responsables, si el Señor lo ha revelado a otros, entonces son los preferidos del Señor. Job dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Para nosotros hoy hay cosas que son así, y la respuesta es lo que dice Jesús. Sí, Padre, porque así te agradó. No podemos entender todas las cosas que Dios hace, pero es verdad que el Señor a veces no se revela a algunas personas, y seguro que Él sabe la razón del por qué, ¿no? A Faraón, cuando leemos la historia de Éxodo, Faraón se endurece su corazón. Yo siempre lo comparo como si aquí el domingo dejamos un trozo de pan, digamos, imaginaos el panecillo que partimos en la Santa Cena, dejamos medio trozo de pan aquí y otro medio lo envolvemos bien en un plástico que no entre nada de aire y lo ponemos al lado. ¿Qué pasará cuando vengamos al domingo siguiente? El trozo de pan que esté al aire, ¿cómo estará? Como una piedra, estará muy duro. El que no le ha tocado el aire estará todavía con cierta elasticidad. Es decir, el que se deja cubrir por el Señor puede mantener la frescura. El que dice que no, que es suficiente, al final acaba endureciendo su corazón. Pero bueno, esto es un ejemplo, pero no pretendo que entendamos todas las cosas. Hay cosas que entenderemos cuando estemos en la presencia del Señor, porque esa es la soberanía de Dios, ¿no? Pero sepamos que la soberanía de Dios no va a anular nuestra responsabilidad. Es decir, que a mí me puede decir mi jefe, vamos a suponer que yo estoy trabajando, mi jefe me dice, oye, tienes que ir y hacer tal cosa, tienes que ir y pegarle 2 tortas a aquel compañero, provocar un... Mi jefe me lo puede pedir, pero yo puedo decidir sí o no. Y si me echa del trabajo, me echa del trabajo, pero yo decido lo que hago. Es decir, el hecho de que alguien me pida una cosa, sea quien sea, no quiere decir que yo tengo que hacerla. Por lo tanto, nosotros tenemos responsabilidad en lo que hacemos. Y no vale decir, es que me lo han pedido. No, yo lo he hecho, yo soy responsable. Yo tengo que decidir por las cosas que hago, ¿no? La verdad de la palabra de Dios está revelada para unos y escondida para otros. No, yo no sé por qué, pero seguro que hay una causa que Dios conoce. Por la frase de Jesús, la revelaste a los niños y la escondiste de los sabios,
podemos hacer una deducción, y es que la sabiduría de este mundo muchas veces rechaza a Dios. Muchas veces decimos, pero esto del Evangelio son cosas pasadas. Hoy en día estamos mucho más adelantados. Bueno, estamos mucho más adelantados y el mundo está peor, ¿no? O sea, estamos muy adelantados y lo que los gobiernos quieren es armarse, comprar armas a todo tren. Pues no sé si estamos mucho mejor o estamos peor, ¿no? Nadie lo merece más que otros, todos somos pecadores, por lo tanto, al que el Señor nos revela es por gracia. No pensemos que es porque somos más guapos, más altos o más buenos, no, es por gracia. Las personas que humildemente reconocen su debilidad y su falta de conocimiento están más abiertos a la revelación de Dios. Vemos en los evangelios que los publicanos y los pecadores son los primeros en entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían, es que no tenemos derecho a nada. Como se nos predicaba el domingo, cuando después de limpiar el templo Jesús sanó a los cojos, a los ciegos, que por fin pudieron entrar en el templo del Señor por primera vez, porque entonces no, pero eso era una prohibición de los fariseos, porque decían que estaban así porque habían pecado, ¿no? Entonces, por supuesto que esas personas estuvieron agradecidas al Señor, ¿no? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, el hecho de que yo haya nacido en una casa cristiana o en una casa no cristiana, no quiere decir que el Señor ya me lo va a revelar seguro, porque no, el Señor lo revela cuando en mí hay una disposición para conocer al Señor, ¿no? Y solo Dios conoce a Jesús plenamente y solo Jesús conoce plenamente a Dios. El privilegio que tuvieron los apóstoles de ver, oír y compartir el tiempo de Jesús es un tiempo que ninguno de los grandes siervos de Dios pudo tener, como Moisés, David o Isaías. Cuando leemos Apocalipsis, dice que en la ciudad de Jerusalén hay 12 columnas y en cada columna hay un nombre, el nombre de los 12 apóstoles. Estos hombres tuvieron un privilegio especial, ¿está claro? Está claro. Y los 70 también. Y las mujeres que seguían a Jesús, todos los 120 que estaban en el aposento alto, y seguro que muchos más. ¿Qué fue? Poder compartir un ratito con Jesús. ¿Os imagináis los 5.000 que comieron el día de la multiplicación en los panes y los peces? ¿O los que fueron sanados aquel día que limpió Jesús? Es decir, está claro que compartir con Jesús un rato es lo que hubiera deseado David, lo que hubiera deseado Moisés, lo que hubiera deseado Isaías, Daniel, pero no lo tuvieron. Ellos fueron preparando el camino del Señor. Por eso Jesús le dice que ellos están teniendo el privilegio de ver y oír lo que muchos antes habían querido hacer. A continuación, se acerca un intérprete de la ley. Aparte de los sacerdotes, los sacerdotes eran de la familia de Aarón. Estaban los levitas, y dentro de los levitas habría varios rangos. Uno de ellos eran los que interpretaban la ley. Es decir, los que decían lo que la ley quería decir, ¿no? Y en este caso se nos cuenta una parábola muy conocida, quiero acabar este capítulo, la parábola del buen samaritano, ese hombre que va descendiendo de Jerusalén estaba en la montaña, hacia Jericó, ¿no? Hemos visto en el mapa, estamos en el círculo de abajo ahora. Y entonces, dice, en el camino que pasó un sacerdote y lo vio, pero seguramente iba a hacer algo importante. Y pasó un levita y lo vio, pero iba a hacer algo importante. Una de las cosas importantes es que si tocaban sangre, quedaban inmundos para todo el día. Si ese hombre tenía que ir al templo, el sacerdote o el levita, y tocaban sangre, no podían entrar en el templo ese día, ¿no? Es decir, había una ley. Y que luego pasó un samaritano, que nosotros llamamos el buen samaritano. Jesús no habla, dice que pasó un samaritano. Nosotros ponemos adjetivos que el Señor no pone porque bueno solo es el Señor. La pregunta del intérprete es la de la ley, es decir,
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si recordáis, los que tenéis conocimiento, es un poco la pregunta del joven rico, ¿no? ¿Haciendo qué heredar la vida eterna? La pregunta no era la más correcta, pero sobre todo lo que no era correcto es la intención. Lo que el intérprete quería era probar a Jesús, a ver si dice algo en contra de la ley de Moisés, y luego iré a los sacerdotes y diré, este hombre ha dicho en contra de la ley de Moisés, ¿no? Imaginaros que alguien viene a hacer una pregunta, ¿ustedes qué piensan de la ley? Y yo me pongo y empiezo a hablar mal del presidente del gobierno, aunque ustedes saben que aquí oramos, y entonces alguien dice, en aquella iglesia lo que están haciendo es política, porque están criticando a los gobernantes. Bueno, podrían tomar represalias, porque eso podía ser. Este hombre quería a ver si Jesús contestaba algo fuera de la ley, ¿no? Entonces, es decir, la pregunta tenía un tinte de espiritualidad, pero no era la adecuada, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo o cómo perdonar los pecados? No. ¿Haciendo qué voy a heredar la vida eterna? Sabiendo que en el Antiguo Testamento la forma de heredar la eterna era cumplir la ley. Por eso Jesús le dice, la ley sabes, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, ¿qué dice la Biblia? Es decir, Jesús en eso siempre respondía de una forma categórica. Sabía que era intérprete de la ley, porque normalmente llevaban las túnicas que usaban en aquel tiempo los hombres eran todas iguales, pero dependiendo del rango tenían unos flecos de una manera, de otra, de un color o de otro, ¿no? Era una forma de distinguirse, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Cómo está escrito? Esa es una base fundamental en nuestra vida espiritual. Una de las cosas que pedimos a las personas que quieren ser miembros de nuestra iglesia es que tienen que aceptar la Biblia, la palabra de Dios, como norma para su fe y su vida. Entonces, la Biblia es lo que norma. Es decir, si en esta iglesia pedimos algo que esté fuera de la Biblia, tú puedes negarte, porque lo que te vamos a pedir para ser miembro es que aceptes la Biblia como la norma para tu fe y tu vida. Si la Biblia dice que no hay que robar, no hay que robar. Si la Biblia dice que hay que honrar a tu esposa o a tu esposo, hay que honrar a tu esposo o a tu esposa. Ahora, la Biblia no dice que tienes que dar tanto dinero a la iglesia. Por lo tanto, si estamos pidiendo cosas que tienen que ver con el egoísmo, pues ahí tú puedes decir que no o que sí, lo que tú quieras, pero ajustándote a la Biblia. Y decirnos, esto no dice la Biblia. El intérprete de la ley, como era un hombre conocedor de las Escrituras, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy nosotros que tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento, si este hombre solo tenía el Antiguo Testamento, pero no podíamos dar una respuesta mejor que la que dio este hombre, ¿no? Amar a Dios de todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y al prójimo con nosotros mismos. Es decir, este hombre conocía muy bien lo que era la palabra de Dios, pero había venido para tentar a Jesús. Es decir, una cosa es el conocimiento y otra cosa son los hechos. Y ahí tenemos que tener cuidado que nuestros hechos y nuestro conocimiento vayan a la par. Es verdad que vemos esta declaración de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y realmente nos damos cuenta que nos faltará camino por recorrer, que a veces no amamos al Señor con todo nuestro corazón, que a veces hay cosas que se nos ponen por delante, o nuestra mente a veces, y eso nos enseña a que si estamos en Cristo es por la presencia del Espíritu Santo y por la gracia del Señor. Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Quiere decir, si eres capaz de cumplir esto, podrías ser justificado. El problema es que Romanos 3:23, y eso ya no lo sabía ese intérprete porque no estaba escrito, nosotros sí, Romanos 3:23 dice que no hay justo ni aun uno. Pero entonces el intérprete sigue la conversación, porque dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Esta pregunta para nosotros no es muy trascendente, porque diríamos, ¿quién es mi prójimo? Diríamos, cualquiera. Estamos hablando de un judío. Para un judío el prójimo solamente era otro judío. El prójimo no era un romano,
El prójimo no era un fenicio, el prójimo no era un griego, eso eran gentiles. Eran los de la circuncisión y los gentiles. Entonces, para él sí tenía un propósito. Y ahí quería ver, a ver cómo Jesús le dice. Por ejemplo, un samaritano no era un prójimo, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Por eso ahora entendemos por qué Jesús puso este ejemplo, y por qué el sacerdote, por qué el levita y por qué el samaritano. Por eso, el propósito de esta historia es mostrar el sentido de la caridad cristiana y del amor fraternal. No se trata de mensajes sobre el sacerdote y el levita que pueden desviarnos, ¿no?, sino el amor cristiano. Nos revela que el amor fraternal es poco común. Sabemos la historia de un viajero que cae en manos de unos asaltantes y es abandonado, herido y medio muerto. El sacerdote pasa, pero no le ayuda. Algo que por su conocimiento podría haber hecho. Los sacerdotes eran los que daban el visto bueno cuando un leproso sanaba. Es decir, ellos tenían conocimiento porque la Biblia enseñaba cómo tratar heridas, cómo hacer cosas, y dentro del Talmud había todas esas cosas. Sin duda razonaron los pros y los contras y decidieron que no tenían tiempo. Bueno, yo me imagino, vengo un día a las 11 menos 20 y al entrar en la calle Luque de Tena hay un accidente, hay algo ahí. ¿Qué hago? ¿Me paro a atender el accidente o me están esperando para dedicar en la iglesia? No, gracias a Dios el Señor no me ha puesto en esta tesitura. Pero bueno, hoy en día tenemos una cosa que se llama teléfonos móviles. Yo podría llamar Esteban, David, pasa esto, no puedo. Pero en aquel tiempo no había teléfonos móviles y había cosas que atender, ¿no? Es decir, esto no está justificando. El Señor dice que no lo hicieron bien. ¿Quién fue mi prójimo? El que usó de misericordia. El único que ayudó al herido fue un samaritano, que no se trata con judíos, pero que no puso excusas y se puso a ayudar al herido. Lo curó, lo llevó sobre su cabalgadura y pagó el gasto de su estancia en el mesón, porque le habían robado y no tenía nada. Le habían robado, no sabía ni quién era, no tenía documentación, no sabía quién era, pero lo llevó. No le hizo muchas preguntas sobre por qué había llegado a esa situación, qué has hecho. Si estás así es porque algo has hecho mal, ¿no? Es decir, es como a veces decimos a un hermano que está hecho polvo y qué tal, ¿qué has hecho mal? Consuélalo primero, dale un abrazo, cómprale un bocadillo, luego ya veremos, ¿no? Es decir, pero a veces somos más jueces que prójimos, ¿no? El creyente siempre tiene que ponerse de parte del afligido, del pobre, del huérfano, porque sea creyente o no, el Señor dice, ve y haz tú lo mismo. Esto nos enseña que el amor del cristiano hacia los demás no debe ser solo la palabra o intención. El amor, sobre todo, debe ser práctico y que muchas veces nos va a afectar al tiempo, al dinero y a preocuparnos. Es fácil en el mundo actual recordar y vivir esta parábola. Jesús quiso que esta parábola quedara registrada para que la recordemos. El mundo sería mejor y más feliz si hubiera más cristianismo práctico. Esta parábola nos enseña que el amor fraternal implica compromiso de tiempo, dinero y preocupaciones. Cuídemele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Claro, a veces el contexto no es el mismo. Es raro un día que paseando por alguna de las calles nos acerque a alguien y nos diga, ¿tiene 5 céntimos? ¿Qué podéis hacer con 5 céntimos hoy en día? Nada. Cuando alguien nos pide 5 céntimos, 10 céntimos, con 10 céntimos es que no se puede hacer nada. No sé si hay algo en alguna tienda que vale 5 céntimos, pero me parece que debe ser muy difícil. Pero hay gente que tiene 5 céntimos para desayunar. No, es que no, con 5 céntimos, dice, bueno, si usted me da 5 y otro 5 y otro 5, y si además ven los ojos de esa persona y la apariencia, sabes que lo que quiere no es desayunar. Y que seguramente si le dice, bueno, venga conmigo y vamos a... No le quiero hacer perder el tiempo. Bueno, pues nada, pues no perdamos el tiempo ni tú ni yo. Es decir, eso no quiere decir que tenemos que dar dinero a todo el mundo que nos pide,
En primer lugar, porque a todos nos cuesta levantarnos temprano e ir a trabajar y esas cosas, pero sí que tenemos que ver a quién tenemos que ayudar. Ahí tenemos que tener discernimiento y sabiduría, ¿no? Es decir, que no caigamos en un buenismo que no es lo que enseña la palabra. Ve y haz tú lo mismo. El amor del cristiano no es una intención, sino hechos comprobados y comprobables. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino hecho y en verdad. Por eso tenemos que ser amables, sensibles, generosos, afables, dulces, suaves en el trato. Es importante que en la vida vamos a encontrarnos personas en una depresión. A poco que vayamos conociendo gente, vemos que hay gente que está en una depresión. Pues seguramente a lo mejor ahí sí que tenemos una labor para animar, para ayudar, para sacar del pozo. Nos podemos encontrar el caso de una persona herida o un caso de una persona que tengamos que recoger. Algunas cosas que podemos ver en esta parábola. El viajero, la naturaleza humana caminando por el mundo. Estaba andando por el mundo y acabó asaltado. El asalto, el estado de la humanidad tras la caída del pecado. El pecado deja a la gente herida emocionalmente, físicamente, con adicciones y con diferentes cosas. El sacerdote y el levita, la incapacidad de las ceremonias religiosas. El problema no es que la gente venga a la iglesia, el problema es que la gente no acepta a Cristo. Si la gente aceptara a Cristo, vendría a la iglesia. Por lo tanto, que vengan a la iglesia es bueno, sí, pero que acepten a Cristo es lo importante, ¿no? El samaritano, una imagen de Jesús, abandonando su deidad y rescatando al caído. El aceite y el vino que usó para curar las heridas, la sangre y el Espíritu Santo que restauran. El mesón debe ser la iglesia. La promesa de pagar lo que falta es Cristo cuando venga va a poner las cosas en orden, ¿no? Y este pasaje acaba con una visita a casa de Marta y María. Aconteció que yendo de camino, recordad que ahora estaba ya por la zona de Jerusalén, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no puede ser quitada. Hay diferentes modos de ser de los creyentes, diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferentes actitudes. Marta y María, por supuesto también Lázaro, pero aquí el pasaje se centra en creían en Jesús. María se pone a los pies de Jesús, pero ¿quién invita a Jesús a su casa? Marta. Pero casi nunca queda recogida la hospitalidad de Marta. Y Marta era una mujer hospitalaria. Es verdad que luego no se dio cuenta que a lo mejor no era lo importante hacer un asado. Hubiera bastado hacer una ensalada que se hubiera hecho con 15 minutos, ya que estaba Jesús. Pero ella quería hacer un asado, ¿no? A veces, cuando viene alguien a nuestra casa, queremos que está todo en orden, todo tal, y perdemos tanto tiempo que luego al final la visita, decimos, uff, cuánto trabajo para recibir una visita. Bueno, eso es un poco lo que le estaba pasando. Marta quería agasajar a Jesús. Era activa, inquieta, y decía muy claro, para que todo el mundo se enterase, maestro, maestro, ¿te das cuenta que mi hermana no me ayuda? Pastor, ¿te das cuenta que esto sugieres o esto tal? O esto? Es decir, quería que la gente supiera que no lo estaba haciendo bien. María era tranquila, callada, contemplativa. Recordar que luego en Juan 12 fue la que derramó el perfume de alabastro sobre Cristo 5 días antes de su muerte, ¿no? Y no decía todo lo que sentía. Ella no decía, no era importante. Marta cuando venía Jesús quería todo perfecto y servirlo a Jesús. Para María cuando llegaba Jesús lo importante es qué podía aprender del maestro ese día. Es decir, y eso es un poco
lo que a veces tenemos que ver. Esto nos ayuda a entender que no todos los creyentes seamos iguales, aunque todos hayamos aceptado a Jesús como Salvador, como las ovejas del rebaño son distintas, o cada huerto del árbol tiene sus diferencias, ¿no? Sin embargo, en este pasaje queda claro que Marta estaba muy preocupada porque todo estuviera bien, aunque se perdiera lo mejor. Estaba preocupada con muchos quehaceres. Imaginaros que pues yo estoy pendiente de que la escuela, estoy como pastor aquí, pero estoy pendiente de que la escuela funcione bien. Estoy pendiente de que lo de vídeo funcione perfectamente. Estoy pendiente de que al final me voy a volver loco. No sé de música, no sé de vídeo y no soy capaz de estar aquí y estar en la escuela dominical. No, esto tiene que ser un equipo. Y cuando queremos abarcar demasiadas cosas, pues lo que dice el refrán español, quien mucho abarca, poco aprieta. Y es mejor hacer una cosa bien que 3 a medias, ¿no? Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender. No podemos hacer todo, tenemos que confiar en que otros van a hacer las cosas y tenemos que aprender a confiar en el Señor y no tanto en nosotros mismos. No es un pecado manifiesto, pero dejar de velar y orar nos lleva a preocuparnos de muchos quehaceres que impiden nuestro desarrollo espiritual. La sensibilidad de Jesús, incluso cuando regañaba a Marta, afanada y turbada, pero solo una cosa es necesaria. Jesús no humilló a Marta, no le dijo, estás loca, no le dijo, no te enteras. Le dijo, mira, lo más importante, ya que estoy yo aquí, es esto. Esto es lo importante. Y es una de las cosas que tenemos que aprender en la vida. Lo importante, en cada momento de nuestra vida. Es decir, cuando yo tenía mis hijas pequeñas, pues trabajaba y cuántas veces me arrepiento que alguna vez alguna hija mía quería, ¿podemos jugar un rato? Y yo estaba cansado porque había tenido cosas y tal, y me costaba decirle que sí. Y claro, ese día ya no jugaba y ese día ya lo había perdido. Y era más importante a lo mejor haber jugado ese rato que haberme quedado viendo las noticias. No, es que quiero saber lo que ha pasado en el mundo. Lo que ha pasado en el mundo ya me enteraré luego. No había internet cuando dije, pero ya o no me enteraré porque no voy a arreglar lo que pasa en el mundo. Pero jugar con mi hija sí que lo podía. Y son cosas que uno aprende y cuando uno es abuelo, entonces si su nieto o su nieta le dice, vamos a hacer esto, el mundo se para. Porque uno aprende que lo que no haces hoy, ya no lo puedes hacer. Mañana puedes hacer otra cosa, pero no puedes hacer. Y yo entiendo un poco que lo que Jesús quería decirle es, hoy estoy aquí, hoy te puedo enseñar, te puedo hablar, mañana estaré en Nazaret o estaré en Jerusalén. Ya no digamos, me van a crucificar, pero esto es lo importante. Y tenemos que aprender en la vida a darnos cuenta, a aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Hay gente que dice, tenía que haber, ya es un tiempo perdido. Piensa para la próxima vez que no te pase lo mismo, ¿no? Es decir, que eso es lo importante. El elogio de Jesús a María. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto es una realidad para María, pero para todos los creyentes en Cristo Jesús. La gracia de Dios es buena cuando somos jóvenes o viejos, cuando las cosas no funcionan bien o estamos mal, en la vida o en la muerte, en la vida presente o en la eternidad, no hay ninguna circunstancia en que la gracia de Dios no sea la buena parte. Los reyes dejan sus palacios, los ricos dejan su dinero, los pobres dejan su misericordia, pero la gracia de Dios permanecerá con nosotros. Es decir, que algo tendremos en el cielo, es la gracia de Dios, de la cual vamos viendo ya cosas, ¿no? Y por eso María había cogido la buena parte, porque era lo que el Señor le iba a dar. Quizás el Espíritu Santo guió a Lucas a escribir esta historia después de la parábola del samaritano, para que no pensemos que la salvación es una cuestión de obras y de hechos,
sino también es necesaria y muy importante la intimidad y la relación personal con Jesús. Porque viendo el buen samaritano dice, no, la salvación es hacer esto, hacer lo otro, tal. No, en el caso de María fue no hacer nada. Marta estaba haciendo, María no hizo nada. Es decir, esto no quiere decir, está claro que las cosas hay que hacerlas, ¿no? Si estas sillas están ordenadas es porque alguien las ha ordenado, ¿no? Es decir, que eso no tiene ninguna duda, ¿no? Marta en Juan 11:22 dice, todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Quizás una de las declaraciones de fe más grandes en los evangelios, ¿no? Marta era una mujer creyente. Cuando murió Lázaro, como saben, Jesús tardó 2 días, 4 días en llegar, ¿no? O sea, le avisaron, se quedó 2 días esperando y luego 2 días de camino, cuando llegó Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. Y María se quedó en la casa y Marta, como era más activa, fue al encuentro con Jesús, ¿no? A María Jesús tuvo que decirle, llamar a María y decirle que venga, porque María no quería ni ir donde estaba enterrado su hermano. Pero Marta sí que se acercó. Y Marta, cuando él le dice, ¿no crees que tu hermano resucitará? Y dice, sí, yo sé que resucitará en el postrero. Y Marta le dice, todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Eso es que era una mujer con fe en Dios. Por lo tanto, es decir, Marta no estuvo acertada ese día, pero no es que no estuviera acertada nunca, sino que luego siguió al Señor, ¿no?